Muy buenos días con todos. Les voy a explicar sobre el capítulo 1 del libro Diseño e Implementación de una base de datos, ya, el cual se titula El ambiente de una base de datos. ¿Alguna vez usted ha pensado si algún negocio no contiene una base de datos? Pues eso en la actualidad no es cierto, porque ahorita todo negocio maneja una base de datos, bueno, a excepción de una pequeña librería, la cual toda la información que contiene es en sus fechas y libros y no necesita una base de datos almacenada en un sitio informático. Ya. Para conocer más acerca de esta definición de la base de datos, les voy a hablar sobre los diferentes términos relacionados a ellas. Como primer punto, ¿qué son datos? Para saber este término, primero debemos saber el lado humano de poseer los datos, ya que algunas personas piensan que la información, que el acceso exclusivo a los datos es un privilegio y se benefician de este, lo cual causa que a veces estos datos no sean compartidos entre las diferentes sitios de la empresa. Ya, para ello se creó la denominada arquitectura orientada a servicios, la cual venía destinada a cubrir los problemas de redundancia e inconsistencia de los datos, ya que hacía que todos los sistemas de almacenamiento de la empresa sean denominados servicios de la empresa, y lo cual permitía que los datos sean compartidos entre todas partes de la empresa y evitar estos problemas de inconsistencia y redundancia de los datos. Ya. Un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es todo software encargado de manejar una base de datos, ya que una base de datos de por sí sola no puede ser manejada. Ya, entre estos software existen software de distintas capacidades. Uno de ellos podría ser Oracle, el cual viene destinado a manejar para grandes empresas. Pero hoy en día los códigos más utilizados de base de datos son los códigos abiertos de MySQL y SQL. Características de un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos, no importa cuál sea, debe traer las características en común a mencionar ahora. Primero, un software debe permitir que se creen nuevas bases de datos. Como segundo punto, un software debe permitir agregar, actualizar o eliminar datos. Tercer punto, un sistema gestor debe permitir la obtención de los datos almacenados en la base de datos. Ya, también como otro punto, debe permitir que las aplicaciones que se desarrollen puedan ser compatibles con las bases de datos ya creadas. Y por último, un sistema gestor de base de datos debe permitir la seguridad y confianza de los usuarios del sistema gestor. Ya. Ahora, definición de una base de datos. Para conocer esta definición, primero debemos tocar un punto antes de esta definición, ya que este término ha sido mal utilizado por las personas. Primero debemos conocer qué son listas y archivos. Listas y archivos son todas las listas y archivos que alguna vez cualquiera hemos poseído, los cuales algunas personas han intentado migrar a una PC. Pero no todas las listas son bases de datos, ya que una lista no contiene información relacionada a ella, pero en la actualidad el software encargado de almacenar y gestionar estas listas ha sido comercializado como base de datos, y esto ha ocurrido que las personas piensen que todo software encargado de gestionar datos es una base de datos, pero una lista no es una base de datos. Ya. Ahora, ¿qué es una base de datos? Una base de datos viene relacionado con la importancia de obtener no solo los datos que necesitamos, sino los datos relacionados a ellos. Arquitectura de hardware de una base de datos. Existen 5 arquitecturas actualmente que se han ido creando a lo largo del tiempo. La arquitectura centralizada. Esta arquitectura fue la primera arquitectura creada
fue la primera arquitectura creada y utilizada por las bases de datos, la cual consistía en que todos los usuarios que accedían a la base de datos lo hacían a una sola computadora denominada supercomputadora llamada mainframe, la cual ingresaba y enviaba información y realizaba todos los procesos en esta. Pero ocurrían problemas de ancho de banda, porque para esto necesitaban que tener un buen ancho de banda, si no se ralentizaba el sistema. Ya, la arquitectura distribuida. Esta arquitectura fue implementada con el fin de eliminar los problemas de la arquitectura distribuida, ya que las partes más importantes que se necesitaban en distintos lugares eran ubicadas en esos lugares, y ya no se necesitaba pedirle a la computadora principal esa información. Para ello vamos a hablar de las distintas ventajas y desventajas por las cuales esta arquitectura subsiste. Ya, las ventajas de la arquitectura distribuida. La ventaja principal es que la parte de la base de datos que iba a ir a diferentes sitios podría ser adaptada de acuerdo a las necesidades del sitio. Y la segunda es que si en algún lugar funcionaba, se dañaba una parte de la base de datos, en los otros sitios podía seguir funcionando porque ya tenían su propia información almacenada. Pero esto parece muy bueno, pero tiene demasiadas desventajas, las cuales son que si esa PC necesita información que no está en esa computadora y la debe pedir a otro sitio, esto se pone relativamente lento, porque no es lo mismo conectarse directamente a mainframe que a otros sitios para obtener la información. La arquitectura cliente-servidor. Esta arquitectura cliente-servidor fue creada con el fin de que las PCs denominadas clientes puedan realizar sus propios procesos antes de enviar la orden a la computadora principal denominada servidor, lo cual permitía una mayor rapidez en la obtención de la información y por lo consiguiente mejor rendimiento. La arquitectura web. Esta arquitectura fue creada con la necesidad de que las páginas web se conecten con las bases de datos de alguna empresa mediante etiquetas HTML. Ya, la arquitectura de acceso remoto. Esta arquitectura fue creada con la finalidad de que las computadoras que no estaban conectadas a la LAN interna de la empresa puedan conectarse a través de un cableado telefónico. Pero esto no fue implementado por el costo del cableado. Actualmente se utiliza lo denominado BNP, la cual crea un túnel encriptado entre la computadora que se va a conectar y la LAN de la empresa a través de internet. Pero esto acarrea muchas medidas de seguridad y perjudica a la empresa. Ya hablando de esto, ahora debemos tocar el punto de los factores del entorno de la base de datos. Ya, la seguridad. La seguridad antes no era muy tomada en cuenta de que existiera el internet, porque no existían peligros de seguridad, a no ser que esa seguridad sea internamente, porque el único peligro que existía antes del internet era que internamente de la empresa se filtrara información. Actualmente se necesitan muchas medidas de seguridad para proteger los datos de una empresa, ya que a través de internet la gente puede acceder y la información se puede filtrar y puede perjudicar en gran manera a la empresa. Las bases de datos heredadas. Estas bases de datos heredadas fueron creadas por los años de entre 1960 y 1970, lo cual conlleva un peligro incluso mayor que los de seguridad, porque actualmente esas bases de datos no son compatibles con el hardware o software que está actualmente utilizado. Y si alguna vez se daña la parte de hardware o software, no se podría reparar y se perdería toda la información almacenada en ella, lo cual es un peligro constante para las empresas que aún contienen estas bases de datos. Regulaciones gubernamentales. Ya, con el ingreso del internet y la World Wide Web,
se crean muchas regulaciones gubernamentales para proteger la información de las personas. Entre ellas, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Registros Médicos, la cual vendría a proteger los registros médicos de los pacientes en los diferentes sitios de salud. La Ley de Derecho de la Familia y Privacidad, la cual vendría a proteger todos los registros educativos de los estudiantes. Y la Ley de Protección en Línea, la cual viene a proteger la información de los niños menores de 13 años. Gracias.